Hola, 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 muy buenas tardes, el Señor los bendiga. Amén. ¿Cómo andan ustedes? Aquí estamos una vez más, los saludamos en la paz del Señor, amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Esperando que se empiecen a conectar, vamos a tomar un tiempito mientras mi esposa comparte los links para aquellos que no pueden entrar por la página y a veces, bueno, tienen que entrar por el WhatsApp. Saludamos ahí al hermano Walter, a Amén. Johnny, Bendiciones. saludos Johnny, saludo a Sonia Sayavedra de Calvo que también está Acá, conectada, hola. que aparece conectada ahí, se tiene que conectar para poder compartir Soy el link. yo. Ahí saludamos a Silvia Larraudé, creo que está ahí conectada también, de allá de Guido. Amén. Saludos, Silvia. Toda la Acá firme, familia. amén, amén. Dios te bendiga, Dios bendiga a la familia Mesia. Vamos a estar orando después por nuestro amigo y amado pastor Juan Carlos Mesia. Saludos Silvia, allí de Guido. Amén. Sabemos, bueno, que Juan está en la clínica del niño, ¿no? Sí, está Bien, internado. está internado, y bueno, está ahí bien cuidado por los médicos, así que vamos a después al final estar orando por él. Ahí está el pastor, está conectado también. Amén. Saludos Johnny. Juancho querido también está conectado, Juan. Ahí desde su cama, ahí, bueno, dándonos oxígeno a nosotros. Amén. Así que Juan. te saludamos Juan por el aliento de oxígeno que nos vas a dar hoy. Bueno, firme ahí. Este, todos, estamos orando por vos, Juan, por tu familia, por tu mamá, por todos, ¿eh? Amén. Y Sí, bueno, Señor. eso es parte de que nos toca, ¿no? Y algunos pasaremos por esta situación, algunos más difícil, otros más liviana, pero creo que en este momento hay mucho temor en todos lados, ¿no es cierto? Todo esto, bueno, pero tenemos que tener fe, tenemos que tener fe y creer de que Dios sigue el control, ¿eh? Mientras Dios Amén. tenga el control, esto es como en la televisión, ¿vio? Siempre, ¿quién es el que maneja todo? El que tiene control remoto, ¿no? Por más de que los hijos digan, poné los Simpsons, pon esto, y usted tiene el control remoto, nadie puede manejar el televisor. ¿eh? Y bueno, acá el control remoto lo tiene el Señor. El Señor tiene el control de todo. Saludos Juan Carlos Figueredo, Dios te bendiga grandemente a vos y a toda tu familia. Y como decíamos, ¿no? Mientras Dios esté al control, estamos tranquilos. Saludo a la hermana Hilda Ortiz, Dios te bendiga Amén. grandemente, hermana. Bendiciones. Dios bendiga a todos los hermanos que se van a ir conectando. Y como decíamos, ¿no? Situaciones, siempre vamos a tener situaciones difíciles de adversidad, de enfermedad, y bueno, es parte de esta vida, ¿no? No vivimos en un universo paralelo. Tenemos nuestra nacionalidad en el reino de los cielos, nosotros pertenecemos, ¿no? Al reino de los cielos, pero no podemos estar allá ahora, estamos acá, somos parte del reino, pero Amén. estamos en este mundo porque es necesario de que le hablemos a aquellos que no tienen la posibilidad de ese reino, que puedan ser ciudadanos del reino. Así que en estos tiempos son tiempos difíciles, tiempo difícil. La ciudad de Mar del Plata está pasando por un tiempo muy difícil. Saludo a la hermana Graciela Teresa Samilián, Dios te bendiga. Amén. Un tiempo muy difícil con lo que es del virus. Hay un brote muy fuerte. Con esta vuelta a la fase 3, no es que ya está todo, ya está todo. Y bueno, sabemos de que esto va a seguir, esto va a seguir por un tiempo, porque ahora empiezan a aparecer los que no se cuidaron y salieron en la fase 4 a hacer de todo, inconscientemente a hacer de todo. Y entendemos de que esto fue todo orquestado por la municipalidad para poder dar un poco de vida a la gente, ¿no es cierto?, con sus negocios, todo eso, pero creo que
se podría haber esperado un poco más porque ahora está colapsando el sistema de salud, ¿eh? Increíble, ¿eh? No hay camas en terapia en la ciudad de Mar del Plata. Y no hay camas, no hay camas. No hay camas, hay gente que tiene otros problemas, otras enfermedades, y muchos de ellos están en las guardias porque no hay camas. Y bueno, y esto colapsó. Así que tenemos que orar fuertemente, tenemos que orar fuertemente para que Dios ponga su mano y que todo esto pase, todo esto pase lo más rápido posible y que podamos estar otra vez firmes, y podamos estar otra vez en nuestra forma de vida en común, ¿no? Aunque sabemos de que las cosas a partir de ahora ya no van a ser igual, porque ya va a haber reglamentaciones y va a haber un distinto tipo de protocolos, ¿no? Porque hasta que no esté la vacuna, esto es a cuidado, o sea, no se sabe, no en todos reacciona de la misma forma el virus, algunos lo atacan de una forma, otros de otra. Decimos que era para los más grandes y sin embargo está atacando gente joven, entonces a cuidarse, ¿eh? Amén, amén. Y bueno, ni los médicos saben bien cómo se manifiesta este virus dentro del organismo, y todo depende del ADN de cada uno, ¿eh? Cada ser humano tiene un ADN diferente y también tiene un sistema inmunológico diferente, así que acá no podemos decir, bueno, a mí me agarró este síntoma, a vos te va a agarrar lo mismo. No, hay gente que ha pasado la enfermedad y no teniendo ningún síntoma, asintomático, pero sigue siendo portador igual. Puede tener la enfermedad y no tener los síntomas, y pues es un vector, un transporte, y puede contagiar. Y también de los niños, queremos decir que también de los niños, aunque el niño por ahí no va a desarrollar la enfermedad, es un vector también, es un vehículo para contagiar, al niño no le va a pasar nada, pero tal vez a un adulto sí. Así que bueno, yo creo que esto que estamos haciendo ahora, cuando termine este maná, vamos a estar orando unos por otros, y yo creo que la oración tiene poder, hermano, y funciona la oración, la oración de la iglesia. Usted recuerde que la palabra de Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, yo estoy en el medio, yo estoy ahí, y el Señor está en medio nuestro, hermano, y aquí somos más de 2 o 3, y ya esa palabra se cumple, y estar en el Espíritu realmente, pedir que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, orar, recuérdese en sus oraciones, oremos unos por otros, sobre los que están en el frente de la batalla, digamos, en esta pandemia, que son todas las personas que trabajan en salud o funcionarios públicos, y nosotros es nuestra obligación orar también, porque la palabra de Dios dice que tenemos que orar por nuestras autoridades, por los gobernantes, por los intendentes, por las personas que tienen que trabajar, y más en una pandemia. O sea, nosotros es nuestra obligación como Iglesia de Cristo orar unos por otros. De esa manera nos sostenemos, de esa manera nos renovamos, y viene la fortaleza de Dios sobre nuestras vidas. Así que le animamos que usted en sus oraciones diarias incluya a todos los hermanos, incluya a nosotros, incluya a los siervos, a los pastores, a los misioneros, a nuestros gobernantes, a todos. Entran todos ahí en la oración que usted diariamente hace, ¿no? O en la comunión diaria que usted tiene con el Señor. Así que bueno, vamos a orar, vamos a hacer una oración para que Dios tome el control. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por un nuevo día más de vida, gracias por la vida de mis hermanos que ya están sintonizando este maná, Señor. Padre, desde aquí de esta ciudad de Mar del Plata, Argentina, para todas las naciones, Señor, este ministerio, Agua de Vida a las Naciones, quiere bendecir la Iglesia de Jesucristo. Aleluya. No importa dónde estés, Señor, hacia donde lleguen estas ondas, estas redes sociales, Señor, el internet, Padre, allí, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, tu palabra, Señor, viaja, Padre, y toca las vidas, toca los corazones, transforma los corazones, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo Espíritu que está en la iglesia, es el mismo Espíritu que está en la vida de cada hijo tuyo, Señor. Por eso en esta hora, Padre, queremos
Señor, venir sí, ante ti, Señor. Señor, te pedimos perdón. Si en algo te hemos fallado en este día, Señor, te pedimos que nos ayudes, que tengas piedad y misericordia de la vida de cada uno de mis hermanos y de nosotros, Señor. Que nos limpies ahora con la sangre preciosa de Cristo, Señor, en este momento, Padre, queremos poner nuestras Sí, vidas en tus Señor. manos, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor, por todas las familias de la iglesia, los cubrimos en oración, Señor, tus salas, Padre, Señor, se despliegan, Señor, tus salas, Señor, cubren la vida de los hermanos, Sí, de los Señor. hijos de Dios que están en diferentes naciones, Padre. En esta hora, Señor, la cobertura de Dios, Señor, Aleluya, esté Señor. sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Ahora, Señor. Señor, En el nombre de Jesús, guárdalos y protégelos, Señor. Te doy gracias, Señor, por las personas que se han podido conectar, los que se van a conectar en el resto de este maná, aún los que se van a conectar el día de mañana, que nos van a ver por YouTube, Señor, en diferido. Señor, sea tu bendición sobre cada uno de ellos. Señor, dale sabiduría de Dios a tu siervo que va a compartir la palabra, Señor, que realmente tú puedas venir con esa palabra, una palabra de edificación, una palabra de aliento sobre nuestras vidas, que tanto la necesitamos en este momento. Padre, líbranos de todo mal, guarda, Señor, guarda la vida de tus hijos, Señor, en donde quiera que estén, Señor. Te entregamos este tiempo, Padre, y con la autoridad que nos das, atamos todo poder de las tinieblas, Señor, todo espíritu, Señor, que viene, Señor, a perturbar nuestras mentes, a oprimirnos, Señor, a traer cansancio, Señor, preocupaciones, Señor. En el nombre de Jesús lo rechazamos, lo resistimos y lo echamos fuera de nuestras vidas y fuera de la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Señor, nos cubrimos, Señor, en oración cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos que nos des sabiduría de lo alto para poder compartir tu palabra que no volverá vacía, Señor, y que tu palabra que permanece para siempre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, trae tu bendición del cielo, Padre, deposítala, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y danos sabiduría de Dios para decidir, para tomar decisiones en este tiempo difícil que está viviendo la humanidad, pero que también la iglesia de Jesucristo, Señor, está inmersa. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos todas las cosas a ti, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Aleluya. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Hermana Lidia Claudia López, Claudia Saro, Normita Martínez, Dios los bendiga grandemente. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, se llama lenguaje de reino o lenguaje de fe. Amén. Es un breve estudio, muy pequeño, como para entender un poco de qué quiere decir lenguaje de reino, y lenguaje de fe. Nosotros sabemos primeramente que el lenguaje, ¿no? El lenguaje es una capacidad o facultad, ¿no? En el sistema de comunicación. El lenguaje es una capacidad o facultad en el sistema de comunicación. Ese es el lenguaje, lo que quiere decir lenguaje. Y tenemos lo que es el prelenguaje. El prelenguaje es el sistema de comunicación rudimentario que la mayoría lo usan los bebés. Los bebés usan un prelenguaje, que es imitación, balbuceo. Ecolalia. Claro, la ecolalia, ¿no es cierto? Balbuceo que ellos están practicando y se están reconociendo. Saludamos a Jime. Hola, buenas noches. Pedí oración por mi tío. Bueno, muy bien. Amén. Muy bien, Dios te bendiga, Jime. Vamos a anotar para la oración también. Y bueno, el bebé es el que imita, ¿no es cierto? Y empieza el balbuceo, a practicar, a conocer que puede ir hilvanando palabras o sonidos. Ese es el prelenguaje. Acuérdense, el lenguaje es la capacidad o facultad que tenemos los seres humanos en el sistema de comunicación. Y en la lengua o idioma son signos lingüísticos que desarrollamos en una comunidad o en un país. Eso es la lengua o el idioma. Son signos lingüísticos que desarrollamos en una comunidad o en un país, ¿no? En un país o una comunidad desarrollan signos lingüísticos característicos de esa zona, de ese lugar.
Y por último sería el habla, ¿no? El habla es esto, lo que está saliendo, estamos hablando. Es la materialización o recreación de los sonidos que componen las palabras, el habla, y que se practican en miembros de una misma sociedad o lengua o idioma. Amén. ¿No es cierto? Así que entendemos de que el idioma es necesario, ¿no es cierto? Si sabemos de que hay personas que son hipoacúsicas que se manejan por lengua de señas, y es un lenguaje también de señas, es una forma de comunicación. Y eso es bueno que muchos sepan, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas que tienen esa discapacidad y sería bueno que todos pudiéramos aprender eso. Y es necesario aprender a hablar correctamente y adecuadamente, tener un buen léxico, ayuda a que uno pueda comunicarse con certeza, con la verdad, y el hablar correctamente es lo que lleva a tener una buena comunicación. Cada persona, ¿cierto?, donde nace, aprende el idioma natural, de su país. Usted materno, puede ser argentino y se va a vivir a Estados Unidos y su hijo nace allí y va a saber tal vez el idioma materno o paterno, pero va a aprender rápidamente el idioma del lugar. El idioma del lugar lo va a aprender porque se habla en inglés, la mayoría. También si usted va a una colonia latina, por ahí se habla, pero casi siempre los niños que nacen allí aprenden a hablar inglés y también bilingüe sería. Claro, es más fácil para ellos, ¿no? Pero cada lugar tiene su idioma. Cada país tiene su idioma. Cada etnia tiene su idioma. Y bueno, y a veces cada provincia tiene en la parte de lo que es idioma y también se le llama un dialecto. Dialecto, claro. ¿No es cierto? Hay dialectos en distintos lugares. Saludamos a la hermana Lucía Rodríguez, allí de Florida, Estados Unidos. Dios te bendiga, amén. Lucía, Dios te bendiga grandemente, espero que estén bien. Cada lugar tiene, ¿no es cierto?, hay las provincias y hay pueblos indígenas dentro de las mismas naciones que tienen un tipo de dialecto, ¿no es cierto?, que son a veces en parte palabras del mismo lugar, de la misma nación, mezclada con palabras de ellos, ¿no es cierto?, como el quechua, bueno, hay los mocovíes, aquí hay montones, ¿no? Están montones de pueblos originarios, los tehuelche, los puelche, los araucanos, cada uno, claro, cada uno tenían arraigado parte del idioma español, ¿no es cierto? Y el idioma de ellos, ¿no? Y algunos eran la mezcla, y cada uno tiene su acento y todo. Pero dice que el idioma y el lenguaje identifica a la persona con su país o con su lugar de origen. Entonces, nosotros tenemos que, para ir a un lugar, tenemos que aprender el idioma. Nosotros podemos ir a Estados Unidos y querer hablar todo en castellano, aunque se habla mucho castellano, porque no el español van a tratar de que uno hable en inglés, ¿no es cierto?, para poder comunicarse. Es bueno saber idiomas para poder comunicarnos. Y así como nosotros aquí en Argentina hablamos español, y otros hablan en otro lugar en portugués, otro en inglés, otro en francés, otro en alemán, y en distintos tipos de idiomas. Pero hay un idioma que es el idioma de nosotros los creyentes, que seamos de distintos países, que es el idioma del reino, el idioma del reino o idioma de fe. El idioma de fe. El creyente tendríamos que practicar más el idioma de fe. Tendríamos que practicar más el idioma de fe, porque es el idioma que nosotros tenemos que aprender a hablar, porque es el idioma del reino. El idioma del reino es el idioma de fe, y a veces no hablamos tanto el idioma del reino. ¿Por qué? Porque este mundo nos ha avasallado y nos ha contaminado con su idioma. Y el idioma del mundo es un idioma de desesperanza, de fatalismo, de miedo, de temor,
de violencia dentro del idioma. Claro, montones. Entonces, nosotros practicamos mucho el idioma del mundo y por ahí poco el idioma que tiene que ver con lo que es del reino. Porque el idioma del reino, y nosotros como hijos de Dios nos tenemos que manejar a través del idioma de la fe. Tenemos que entender de que nosotros sabemos que el lenguaje de fe o de reino, ¿no es cierto?, no niega la realidad, porque hay un idioma que se llama, pedilo ya, positivismo, que todo lo que vos declares te va a acontecer, ¿no es cierto? Todo lo que vos digas, eso te va a pasar. Y eso es un idioma que la mayoría lo tiene la gente que practica lo que es el dominionismo, es la palabra de fe, palabra de fe, y se hace instantáneo, que es ahora, y eso es diferente, ¿no es cierto? Porque eso es estar fuera de la realidad. El lenguaje de fe no niega la realidad, no la niega, no niega que hay problemas económicos, no niega que hay problemas y conflictos interpersonales, no niega que hay enfermedades, no lo niega. Batallas. Claro, no lo niega. El que tiene idioma de fe no niega eso, pero sí puede decir de que Dios es más grande que todos esos problemas. Eso es tener un idioma de fe. Decir, reconozco que hay una enfermedad, reconozco que hay problemas económicos, reconozco que hay problemas personales, hay problemas en el país, lo reconocemos, pero es más fuerte el idioma de fe que todos esos problemas, sabiendo y reconociendo de que hay situaciones contrarias, pero eso nosotros en el idioma de la fe, en el idioma del reino, nos lleva a creer que la voluntad de Dios es distinta a la voluntad del mundo. Y nosotros sabemos que hay una enfermedad, pero oramos con fe, sabiendo de que Dios puede sanar esa enfermedad, porque sabemos que Dios lo sana. Entonces el idioma del reino es un idioma de fe. Tenemos que empezar a hablar más ese idioma, hablar más ese idioma. ¿Por qué? Porque no es el sistema de positivismo, como ya decimos, sano ya. Porque a veces, sí, Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer. O ordenarle la enfermedad. Claro, ordenarle, decir, la enfermedad se secó ahora. Y a veces no pasa. ¿Y qué decimos? A veces la gente se frustra por eso, porque a veces no es la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir de que usted no hable con fe, que usted no crea, y que usted no confiese con fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, oír las promesas de Dios. Y nosotros entendemos que las promesas de Dios se han cumplido muchas, y eso nos hace crecer en fe y nos hace ver de que muchos profetas en el Viejo Testamento hablaron con fe y esas promesas se cumplieron, esas profecías se cumplieron. Fíjense muchas de las cosas que dijeron los profetas, que serían temerosos en decir las cosas que iban a pasar, pero ellos entendieron el idioma del reino, el idioma de la fe, y hablaron con fe. Por eso que el idioma del reino no nos hace negar la realidad. El idioma del reino nos hace reconocer la realidad, pero también nos hace reconocer que Dios es más poderoso que lo que está pasando. Amén. Entonces nosotros, cuando usamos el idioma del reino y hay una enfermedad, nosotros oramos, decimos, Señor, mira, está esta enfermedad, Señor, y este es tu hijo. Señor, te rogamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que esta enfermedad sea quitada, en el nombre de Jesús, y lo creemos, pero que se haga tu voluntad. No la mía. Y no la mía. Jesús lo decía. Exacto. Y no quiere decir de que orar de esa forma es no tener fe, porque a muchos confunden la fe con el positivismo, ¿no? Y la otra fe, que no es una fe del reino, que es ordenarle a Dios de que haga algo, y decirle a nosotros, a la enfermedad, te secas ahora, sí lo podemos decir, pero puede ocurrir o no, porque eso es en la voluntad de Dios. Pero no quiere decir de que no tenemos que tener fe, que tenemos que tener fe
limitada, no, la fe es ilimitada y va a ir creciendo a medida que nosotros empecemos a entender el idioma y el lenguaje del reino. Yo voy a leer Proverbios 10, 31 y 32. Hoy tenemos todos los pasajes, casi se dan en Proverbio, hay un salmo y hay una parte del Nuevo Testamento. Proverbio, capítulo 10, verso 31 al 32, dice, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. En nuestro lenguaje de fe, nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser sabios y ser justos. La justicia de Dios tiene que destilar nuestros labios. Nuestro lenguaje de fe tiene que destilar justicia de Dios. Tiene que destilar fe y tiene que hablar verdad. Y el que habla verdad, ¿no es cierto? En la justicia de Dios, dice, la boca del justo produce sabiduría. Y es necesario de que nosotros, cuando nosotros hablamos en el idioma del reino, lo que hacemos es producir sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es siempre palabra de fe. Aunque sabemos de que en la palabra de Dios está los que son las promesas, pero también están los juicios. ¿No es cierto? Que uno en la palabra de fe habla promesas, pero también habla juicios. Pero la palabra siempre es la palabra. Nosotros tenemos que entender de que por más difícil que esté una situación, nuestra lengua es la que va a marcar el futuro de nosotros sobre esa situación. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una situación complicada y nosotros ya tenemos dudas, decimos, y no sé si voy a salir de esta. Tus labios lo están confesando. Sí, porque es como una ley universal de que cuando uno suelta la palabra, esa palabra, como dice, como la palabra de Dios no vuelve vacía, pero cuando nosotros lo que declaramos por nuestra boca, sea malo o sea bueno, tiene un poder esas palabras. Ese es el tema, ¿no? Cuando uno declara, claro, o uno es negativo también. Si una persona negativa dice todo el tiempo, y seguro que a mí me va a ir mal en este trabajo, seguro que no me lo van a dar, seguro que se lo van a dar al otro, y casi seguro que no te lo van a dar el trabajo. Pero si nosotros decimos, bueno, que se haga la voluntad de Dios en todas las cosas, pero yo creo, Señor, que vos me podés dar este trabajo, yo creo que vos me podés sanar, ya vamos de otra manera espiritualmente, ¿no? Sería así. El lenguaje de fe tiene que estar en nuestros labios. ¿Por qué? Como ya hablamos, ¿no es cierto?, de que en un momento fuimos niños, ¿no? Y el sistema de comunicación de los niños es el balbuceo, o ¿cómo es que se llama? La ecolalia. La ecolalia, ¿no? Que los niños empiezan a balbucear y a imitar, hacer ruido, a imitar lo que es el lenguaje. Nosotros cuando somos niños que llegamos al Evangelio, también empezamos a imitar el lenguaje. Por eso usted tiene que imitar el lenguaje de niño, imitar el lenguaje de sus padres o de sus mentores, que ellos van a hablar de fe. Y cuando uno empieza a tener la capacidad de desarrollar un lenguaje, entonces tiene que empezar a hablar con el lenguaje del reino. Y uno dice, pero a mí las cosas sí, las cosas por ahí te van a suceder igual, pero no las vas a enfrentar de la misma forma. Amén. Si tú ya estás declarando derrota, entonces le estás diciendo al enemigo que ya estás derrotado y el enemigo va a venir. ¿Me entiende? Ahí hace una pregunta Johnny, dice, con respecto a lo que dicen de la duda, dice, la duda trae temor también y negatividad. ¿Y sí? Claro. Sí, porque el temor, es una puerta el temor te lleva a ser negativo, de ¿no es cierto? confianza, ¿no? Porque cuando vos tenés temor de algo y ya estás sentenciando algo malo que te va a pasar, ¿no? Y hay otro, bueno, no lo tengo, por ahí después lo voy a buscar, un proverbio que habla, ¿no? Que aquel mal que esperas te puede acontecer, te va a acontecer. O sea, si vos estás siempre pensando que te va a suceder algo malo, eso te va a suceder. Nosotros tenemos que tener conciencia que lo que nosotros pensamos y nosotros hablamos tiene que ser con fe. ¿Con fe por qué? Porque Dios
es el dador de la fe. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios y tener la mentalidad de reino. Si vamos a ser parte del reino, si vamos a ser parte del reino, tenemos que aprender el idioma del reino. Y el idioma del reino es un idioma de fe. Dice el Señor que llamarás a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es eso? Eso es fe. Sí. Las cosas que no son como si fuesen, eso es tener fe. En la adversidad. En la adversidad está donde realmente es probada nuestra fe. Nuestra fe es probada como oro puro. Lo que dice Proverbios 10:24, que dice: lo que el impío teme vendrá sobre él, y el deseo de lo justo será concedido. Ese es uno de los textos que habla de eso. Lo que el impío teme, eso le acontecerá. Pero si nosotros en un momento tenemos temor, estamos abriéndole una puerta para que el enemigo venga sobre nosotros. El deseo del justo, ese va a ser, ¿cómo decía? El deseo del justo va a ser... será concedido. Será concedido. Si nosotros somos justos y somos justificados en Cristo, tenemos que aprender a hablar el idioma del reino. El idioma del reino es hablar con fe. No es querer pasar por arriba de las cosas, ¿no? Y negar la realidad, porque hay una realidad, que hay una pandemia. Pero nuestra fe no puede agarrar y decir no hay tal pandemia, porque eso sería una locura. No sería lógico, porque la pandemia existe. No decir no hay, no, la pandemia está, pero yo creo que Dios me va a guardar de esa pandemia. Y que yo creo de que si en algún momento me contagio, Dios me va a sacar de esta enfermedad. Amén. Eso es tener una actitud de fe. Reconocer de que las cosas existen no quiere decir de que no tenga fe. Porque hay problemas económicos. ¿Hay o no? ¿Hay problemas económicos en la Argentina? Sí. Hay. ¿Hay falta de trabajo? Hay. ¿Hay personas que tienen necesidades? Hay. Pero eso no nos tiene que llevar a nosotros a hundirnos y no creerle a Dios. Porque nosotros tenemos que basarnos en las promesas de Dios, y hay muchas promesas de Dios para nosotros, pero nosotros tenemos que leer la Biblia para entender las promesas y poder hablar con fe. Porque aquella persona que realmente deja de tener fe, cae en un estado de letargo, ¿no es cierto? Y después se puede llegar a sumir en una gran depresión. ¿Por qué? Porque lo contrario de la fe es la desesperanza. La fe produce esperanza. Cuando usted tiene fe en algo, usted está esperanzado en algo, sabiendo de que viene algo bueno. Aunque su situación sea mala en ese momento, usted está creyendo de que Dios es más poderoso que esa situación y lo va a sacar. Eso es tener pensamientos de fe y poder hablar con fe. Vamos a ir a Proverbios, Proverbios 15:4. Dice... Fíjense, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible es árbol de vida. Aquel que habla con fe, habla con la inspiración del Espíritu Santo. Esa es la lengua apacible, es árbol de vida. Es el árbol de vida, aquel que da vida. O sea que aquella persona que habla con fe, lo que hace es infundir vida, transmite, infundir aliento. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. O sea que no está hablando de otra persona, está hablando de una persona que tiene lengua apacible, transmite vida. Transmite vida. Pero también dice, mas la perversidad de ella, ¿no es cierto?, puede ser de la misma lengua. La misma lengua, una persona en un momento puede estar hablando bien, puede estar hablando mal. Por eso es que tenemos que educarnos. Tenemos que educarnos para que nuestro lenguaje sea un lenguaje de fe. El hablar con fe no quiere decir que usted sea el positivista. No, que todo... Sí, uno es proactivo y positivo. Porque el Hijo de Dios es positivo. Somos positivos nosotros, tenemos que ser positivos. Usted no puede ser negativo. Puede tener momentos de influencia, pero no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque son más cosas positivas en nuestra vida que negativas. Cuando usted estaba en el mundo, los problemas los avasallaban y usted vivía en depresión y negativamente.
Pero ahora usted es un hijo de Dios y todos los problemas se los sacó Dios. No le sacó otro problema a Dios, ¿no? A veces queremos eso, que Dios nos saque todos los problemas. No, Dios no te saca los problemas. Dios lo que hace, te ayuda a superarlos y a vencerlos. Porque si Dios nos sacara los problemas, es como aquel padre que siempre está cuidando al hijo, sobreprotegiéndolo, sobreprotegiéndolo. No toques eso, no agarres eso, no agarres eso, no toques eso, no. A veces padres sobreprotectores. Entonces después este niño cuando se cría tan sobreprotegido que a la primera que tiene un problema no sabe cómo resolverlo. No sabe cómo resolverlo. Por eso es que es necesario saber de que las situaciones existen. Pero es más necesario que usted tenga fe de que Dios lo va a sacar de cada una de las circunstancias difíciles. Pero usted tiene que ser consciente que la palabra que usted suelta tiene poder. Poder de vida y poder de muerte. Por eso es que tenemos que aprender a hablar, hablar en el lenguaje del reino, el lenguaje de fe. Como yo siempre le digo, como estamos diciendo, el hablar con fe no quiere decir de que los problemas no van a estar. No, los problemas van a estar. Pero la fe es la que nos ayuda a nosotros, de parte de Dios, es la ayuda que Dios nos da para poder encarar las situaciones y poder resolverlas. ¿Me entiende? Usted necesita cambiar su lenguaje. Usted necesita cambiar su lenguaje. Si hasta ahora el lenguaje suyo siempre ha sido de queja, de que no entiende las cosas, y usted está quejándose, está triste, está amargado porque hay situaciones. Mire, las situaciones van a estar, pero lo tenemos a Dios de nuestro lado. Amén. Por eso hablábamos recién cuando decíamos de que Dios tiene el control. Dios tiene el control de las cosas. Dios sigue sentado en el trono. Mientras Dios siga sentado en el trono, las cosas están bajo su control. El día que el Señor se levante es porque se acabó el tiempo. Y viene el juicio para toda la humanidad. Mientras Dios siga sentado en el trono, tiene el control y tiene el control de sus hijos y tiene el gobierno sobre la iglesia. Y Él es el que decide sí o no. Nadie de este mundo puede pasar sobre las órdenes que Dios ha dado. Entonces tenemos que entender de que nosotros tenemos que empezar a cambiar ese lenguaje. Vamos a ver Proverbios 18:21. Seguimos en la línea de Proverbios. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. La muerte y la vida, dice, pasan por acá. Están en poder de la lengua. O sea, la lengua es lo que hace articular las palabras. Es lo que articula el lenguaje. Es la que modula la forma de hablar. Usted puede hablar, estar dando una noticia que es difícil de decir, pero si usted la dice moderadamente, sabiamente y con paz, entonces esa noticia va a ser bien recibida. Pero si usted viene a los gritos y diciendo montones de cosas, estamos perdidos, no sé qué vamos a hacer, ahora se viene todo abajo, y si usted viene de esa forma, entonces va a ser muy mal recibido del otro lado, muy mal recibido, y va a traer desesperanza, va a traer mucha preocupación, va a traer desazón en la otra persona. Por eso que la lengua del sabio es la que trae paz. Si usted tiene sabiduría de parte de Dios y habla con lenguaje de reino, con lenguaje de fe, entonces usted puede llegar a dar una noticia, aunque sea lo más tremenda, pero siempre dando esperanza y siempre hablando con fe. Mire, la situación es así, pero tengamos confianza, porque Dios es mayor que todos los problemas. Mire, en este momento es una situación difícil, pero Dios ha sacado a su pueblo de montones de situaciones difíciles. Eso es hablar con fe. En el último momento, a veces. Claro, eso es hablar con fe. Reconocer el problema. Mire, la situación es esta. Me he quedado sin trabajo, pero tengo fe porque Dios, si Dios me sacó de ese lugar, es porque tiene algo mejor para mi vida. Eso es una respuesta a una situación difícil de fe.
¿Me entiende? Porque si usted se queda sin trabajo y se encierra en ese momento tan difícil, entonces usted va a caer en una depresión y cuando comunique ese mensaje va a ser un mensaje tremendo, no solo para usted, sino para su familia. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser buenos comunicadores de fe y esperanza. Nosotros podemos decirle, mire, vuélvete del pecado, porque Cristo pagó por el amor que te tiene, pagó por ti en la cruz. Ese es un mensaje de advertencia, pero con fe y amor. Y además, no solamente quedarnos con que uno tiene mucha fe, en el caso de haber perdido un trabajo, uno puede declarar así, ¿no es cierto?, una actitud positiva, pero tampoco es que uno se tiene que quedar sentado esperando que Dios venga de una forma sobrenatural a darnos un trabajo. Uno se tiene que mover. Si usted está sin trabajo, un ejemplo, como siempre ponemos, bueno, tiene que buscar algo para hacer. No esperar, decir, bueno, perdí mi trabajo, bueno, ahora me tienen que ayudar. No, uno tiene que buscar. Dios nos dio sabiduría para crear cosas. En nosotros hay dones creativos, hermano. Yo le puedo asegurar que esos dones creativos, tal vez usted nunca los ha usado, pero en tiempos de necesidad, el Espíritu Santo le va a dar sabiduría para que usted esos dones creativos que Dios le dio, los pueda sacar y los pueda desarrollar. ¿Por qué no se dio antes? Y porque antes tenía trabajo y no era necesario. Ahora se quedó sin trabajo, entonces Dios le va a dar dones y talentos para que usted pueda emprender cosas. Y en eso también está la sabiduría de Dios. Mire el secreto del proverbio este. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder. Usted puede anunciar muerte o puede anunciar vida. Si usted da un mensaje del Evangelio y lo da con fe, produce vida. Pero si usted da un mensaje sin fe, entonces produce muerte. Un mensaje sin fe produce muerte, porque la persona no lo va a aceptar y no va a aceptar a Cristo y se puede llegar a perder. Pero fíjense lo que dice aquí. Y el que la ama comerá de su fruto. ¿De qué fruto quiere comer usted? ¿Qué fruto quiere comer? ¿Buenos frutos o malos frutos? ¿Por qué? Porque dice, el que ama la lengua, el que la ama comerá de su fruto. O sea, fruto. Si usted ama la lengua, va a comer de los frutos de lo que usted diga. Si usted da mensaje de muerte y de perdición y da mensaje de desesperanza, de depresión, y en su lenguaje está cargado de eso. ¿Por qué? Porque está contaminado por el lenguaje del mundo. ¿El mensaje del mundo cuál es? Desesperanza, desazón, que todo está mal, de la violencia y de montones de cosas que hace el mundo. Entonces ese mensaje contamina. Ese mensaje contamina a nuestro lenguaje. Entonces el cristiano empieza a adoptar partes del lenguaje del mundo. Entonces, como dice aquí, el que la ama comerá de su fruto. ¿De qué fruto quiere comer usted? ¿Quiere comer fruto de paz, de esperanza, de fe? Empiece a hablar con fe. Empiece a hablar con fe. Como ya le dije, el lenguaje de fe no niega la realidad. El mensaje de fe que usted puede dar a una realidad que es tremenda, que es negativa, el mensaje de fe, ¿cuál es? Mi Dios es más grande que cualquier situación que la que estás pasando. Dios te ama de tal modo, de tal forma, que entregó a su Hijo para salvarte del infierno. Eso es un mensaje de fe. Y no importa los problemas que hayas tenido, porque el Señor, el mensaje de fe te dice, mira, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué dijo el Señor? Te está diciendo que iba a haber aflicciones. Pues no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y también a veces cuando escuchamos las noticias, ¿qué hacemos? Nos levantamos, prendemos el noticiero y estamos todo el día con el noticiero en nuestra casa. Entonces, realmente el mensaje que llega, la comunicación exterior que llega, si uno está todo el tiempo mirando los noticieros, viendo a ver si subió la estadística de los COVID, cuántos murieron, cuántos son sospechosos, entonces si estamos todo el tiempo con ese tipo de mensaje recibiendo en nuestra mente, eso va a bajar al corazón también. Entonces llega a nuestros esposos del trabajo y ni bien abre la puerta, ya le estamos contestando mal. ¿Por qué? Porque estamos tan cargados de malas noticias y de cosas negativas que
no nos damos cuenta, pero a veces le contestamos mal al que tenemos al lado, y no nos estamos dando cuenta porque estamos recibiendo toda esa carga negativa que viene del exterior. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio. Uno puede mirar los noticieros para ver las noticias, saber, pero tampoco saturarse de eso, sino más bien leer la palabra de Dios, saber qué Señor me tiene, qué promesa me va a dar este día, qué me va a hablar el Señor, qué tengo que arreglar en mi vida, porque estamos hablando de la comunicación, y la comunicación a veces que viene del exterior no es positiva, es negativa. El 95% de lo que uno escucha en la tele a veces es negativo, no es positivo. Amén. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Y lo que agrada es la palabra de Dios, ¿no es cierto? El justo es el que tiene que empezar a cambiar el idioma. Nosotros tenemos que empezar a cambiar el idioma, sí, a cambiar la forma de hablar, porque nosotros somos muy propensos a contagiarnos del mundo y empezar, sí, a hablar lo que el mundo habla. Vemos todas las noticias y vemos lo que está pasando. Si usted puede evaluar y decir, esto se está haciendo mal, pero vamos a orar, porque yo creo que Dios tiene una mejor respuesta. Dios tiene la mejor respuesta para el mundo. Dios tiene la mejor respuesta para cada ser humano. Hay un plan para cada uno de ellos. Y nosotros, si nosotros damos un mensaje negativo, somos igual al mundo. Si nosotros nos mezclamos en las conversaciones de la crítica, de sacarle el cuero a uno, al otro, a los políticos, hablar mal de los políticos, nosotros podemos entender que las cosas por ahí se están haciendo mal, pero nosotros decimos, bueno, vamos, ¿cuál sería el mensaje positivo? Y un mensaje de fe. Vamos a orar porque yo creo que Dios realmente tiene un propósito con este país. Dios tiene un propósito con Argentina, Dios tiene un propósito con la iglesia, Dios tiene un propósito con mi vida. Entonces este es un trato de Él sobre la iglesia, sobre el país, sobre mi vida. Y entonces yo tengo que creer realmente que lo que Dios ha empezado lo va a terminar. Lo que Dios ha empezado en tu vida, en mi vida, en tu vida, Dios lo va a terminar. Y las circunstancias que veo alrededor, realmente Dios las está usando para probar mi fe. ¿Qué hago yo? En el momento de la tribulación, en el momento de la desesperación, ¿qué hago? ¿Me vuelvo otra vez donde estaba antes? ¿O realmente estoy preocupado? Porque sí tenemos que preocupar, ¿no? No es que uno tire la vida así nomás. No, uno se puede preocupar. Pero realmente dice, yo creo de que Dios puede sacarme de esta situación. ¿Por qué? Como yo le decía el otro día a un pastor amigo, le decía, mira, ¿sabes cómo salí yo de mi enfermedad? ¿Cómo salí yo de cuando estaba desahuciado? Yo dije, Señor, si realmente hay propósito tuyo en mi vida, yo voy a salir de esto. Y yo creo que hay propósito, porque todavía no he cumplido todo lo que tú me has prometido en esta tierra. Entonces yo no me voy a morir. No me voy a morir. Por más de que la sentencia de los médicos estuviera, yo no voy a morirme, porque todavía tengo cosas para hacer para el reino en esta tierra. Entonces, ¿quieres aferrarte a la promesa de Dios y quieres tener una buena vida con dificultades, pero trabajando en el Señor, y quieres tener más largura de años en esta tierra? Busca las promesas de Dios, sométete a su voluntad y dile, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando el Señor te tome para hacer un trabajo, para hacer una obra, para llevar un proyecto adelante, entonces Dios se compromete que ese proyecto que a vos te habló, lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Él es el creador del lenguaje del reino. Y lo que Él dice se va a cumplir. Y si Él te dijo de que vos vas a hacer algo y te lo ha mostrado, Dios lo va a cumplir. ¿Sabe quién es el único que puede ponerle las trabas a la que el Señor lo cumpla? Yo y tú. Sí, Satanás colabora con eso, ¿no? Sí, pero a veces decimos, bueno, el que puede impedir esto es Satanás. No, a veces lo que Dios, es como dijimos el domingo pasado, lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Y si Dios te ha bendecido, no importa lo que hagan los demás. Esas palabras que han soltado sobre tu vida, oraciones en contra, juicio, no te pueden llegar, porque ya lo que Dios determinó que iba a hacer con tu vida, Él lo va a cumplir.
No importa el que diga, pero a mí me maldijeron, pero mirá lo que están haciendo, están orando por mí en contra, no importa. Pero esas palabras el Señor no las toma, no las escucha, y se vuelven en contra de ellos. Porque cuando Dios determina algo, por eso siempre decimos que se haga tu voluntad y no la mía, el Padre Nuestro. Simplemente, nosotros no podemos decir, yo decido hacer tal cosa. No, Señor, si es tu voluntad, será. Y si no es tu voluntad, no será. Es como le dijo el Señor al profeta Balaam, ¿no? Claro. Le dijo, mira, ve y todo, pero no maldigas a mi pueblo, porque ya es bendito. O sea, no le estaba... Dios no tenía temor del profeta. Dios no puede tener temor de un hombre. Dios no tenía temor del profeta al decirle, no maldiga. No, le estaba diciendo, no te gastes en querer maldecir a mi pueblo. ¿Por qué? Porque ya es bendito. Ya lo bendije yo, dijo Dios. Entonces no vayas a maldecir porque vas a gastar saliva y no va a ocurrir nada. ¿Me entiendes? Y esto es igual. O sea, te tienes que parar en las promesas, tienes que tener fe y tienes que buscar el propósito de Dios en tu vida. Porque si realmente Dios tiene un propósito contigo, Dios lo va a llevar a cabo. Y no te vas a morir antes de tiempo. No te vas a morir antes de tiempo. Porque cuando Dios tiene un propósito, Dios lo va a cumplir. Nosotros somos testimonio de eso. Mi esposa y yo somos testimonio de eso. No nos vamos a morir cuando dice el médico ni cuando dice el mundo. Nos vamos a morir cuando Dios lo diga. Amén. Y cuando Dios soltó una promesa sobre tu vida y ha hablado a tu vida y tienes que llevar adelante una obra y tienes que hacer algo, entonces tienes que hacerlo. Y ese es el seguro de vida que tú tienes, es hacer la voluntad de Dios. Claro. Es la garantía. El seguro de vida tuyo es hacer la voluntad de Dios y hablar y creer, hablar con fe y creer y tener fe que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Empezar a manejarnos con el lenguaje del reino. Acuérdese, usted se quiere ir de misionero a la India, tiene que aprender a hablar hindi, se llama, ¿no? Sí, o el bengalí también. El bengalí. ¿Usted quiere ir de misionero a Inglaterra? Tiene que aprender a hablar inglés. ¿Quiere ir a Estados Unidos? Tiene que aprender a hablar inglés. ¿Se quiere ir a Alemania? Tiene que aprender a hablar en alemán. ¿Me entiende? Si usted es ciudadano del reino de los cielos, entonces tiene que incorporar a su vida el idioma del reino. El idioma espiritual. Y el idioma del reino no es un idioma natural, es un idioma espiritual, es un idioma de fe. Es aquel idioma que Dios nos hace ver las cosas que no son como si fueran. Así es. Que dice que es las cosas que no son como si fueran. ¿Me entiende? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad para poder empezar a cambiar nuestro idioma y dejar de contaminarnos con el idioma de este mundo, que es un idioma de desesperanza, de miedo, de terror. Es un idioma que lo lleva a la persona a la desesperación de tal forma que caen en depresión y se terminan suicidando. Aquí hace días se suicidó un abuelo, acá a media cuadra, porque no podía salir, no podía ver los nietos, y entonces tomó la decisión de quitarse la vida. Y ese es el espíritu del mundo. Ese es el idioma que habla el mundo. Si dice, sí, el diablo le dice, matate, ¿para qué querés vivir? ¿No? Sin embargo, nosotros somos los mensajeros de paz y aquel que trae un buen mensaje es el que transmite vida. Un mensaje de fe transmite vida, transmite esperanza. Y tenemos que empezar a hablar no tanto de lo que nos falta, sino de lo que Dios ha hecho en nosotros y hablar las bondades de Dios sobre nuestra vida. Salmo 77, 11 y 12. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Amén. Amén. Me acordaré de las obras de Jehová. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, dice, una afirmación. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Lo que Dios ha hecho desde un principio, no solamente en tu vida, en tu familia, en tu casa, y no solamente en tu casa, sino con lo que ha hecho con Amén. todo su pueblo. Dice, meditaré en todas tus obras. Y dice,
hablaré de tus hechos, no de tus promesas. Esto cuando dice, sí haré yo memoria de tu maravilla antigua, el otro día escuchaba a un predicador que decía, bueno, Dios te sanó de una enfermedad, bueno, cuéntalo, testifica, porque eso es un memorial. No vas a ser un ídolo de eso que te pasó, pero sí vas a testificar, vas a hacer un memorial, vas a recordar cuando ese día, porque vos sabés el día que el Señor te sanó, o te levantó de esa cama, o te abrió una puerta importante, o te prosperó, no sé, un montón de milagros o cosas que Dios hizo con tu vida, y no perdamos la memoria, porque dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, recordar lo que Dios ha hecho con nosotros, esa promesa que te hizo y te la cumplió. Y bueno, vamos por más ahora, y Dios va a completar esas promesas que te hizo. Tal vez no es el tiempo para que se cumplan, algunas se cumplieron y otras no, pero eso te va a ayudar a que vos puedas vivir una vida más positiva, puedas declarar eso positivo en tu vida. Amén. El lenguaje de fe es este. Y hablaré de tus hechos. Ese es un mensaje de fe, es un lenguaje de fe. El hablar no está diciendo de lo que Dios te dijo que iba a hacer, sino de lo que ya ha hecho. Por eso nosotros tenemos que hablar de esta forma, no de las cosas que todavía no han sido cumplidas, sino de lo que Dios ya hizo. Y alabar a Dios por lo que hizo en nuestra vida, por lo que ya hizo. ¿Cuántas cosas ha hecho en tu vida Dios? Mira, ponte a pensar ahora, en este momento, ¿cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Y en la mía. A mí me salvó de la muerte, me salvó de la enfermedad, me salvó de nuestra vida, accidentes. Nos salvó de accidentes, me salvó del infierno, que es lo más importante, me ha salvado de tantas cosas, me ha cumplido promesas en mis hijos, en mi vida laboral, me ha dado estabilidad laboral. Montones de cosas que hay que nosotros podemos pronunciar. Dice, y hablaré de tus hechos. Podemos hablar de los hechos, porque eso es lo que produce fe. Produce fe cuando vos le hablas a una persona que tiene una situación difícil y tú ya has pasado por esa situación. Y Dios te ha bendecido de tal forma que ahora puedes decirlo y comunicarlo. El hablar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida es hablar en el lenguaje del reino. En un bebé, ¿no? Cuando sus primeras palabritas son ruidos o son sonidos, son grititos, ¿no? O sea, gritan porque todavía no se pueden comunicar. Pero ¿qué pasa cuando ese chiquito ya tiene más de 1 año y ya comienza a decir mamá, papá, abuela, tío? La alegría que produce eso en su familia, en sus padres que lo están escuchando y también en la criatura, ¿no? De decir, bueno, ahora puedo decir mamá completo, ¿no? O abuela, o abuelo, o tío. Bueno, es la comunicación que nosotros tenemos que tener. Así nosotros también tenemos que comunicarnos con nuestro Dios, con la comunicación, con el lenguaje espiritual, el lenguaje del reino, y no dejar que el lenguaje de este mundo, de las cosas de la desesperanza, se apoderen de nosotros, porque indudablemente que si estamos todo el tiempo con lo negativo, eso lo vamos a trasladar a nuestra vida y vamos a vivir una vida mal, deprimidos y angustiados, porque no sabemos. Pero esto es una escuela, hermano. Tú tienes que aprender como hemos aprendido nosotros. Hemos sido enseñados. Nosotros por eso es bueno conocer la palabra de Dios, escudriñar los institutos bíblicos, porque eso te ayuda, te nutre, te alimenta y te educa. Así como tú has educado a tus hijos cuando eran chiquitos, y le fuiste enseñando, fueron a la escuela, primero el jardín, luego a la primaria, luego a la secundaria, a la facultad, eso no tiene límite después. Bueno, de la misma manera el Señor, a un creyente nuevo que recién comienza también a enseñarle el idioma del reino, tan importante. Amén. Amén. Y vamos a ver el último versículo ya para terminar, que es Marcos capítulo 11, yo lo voy a leer un poquito desde el 20 en adelante. Dice, eso había pasado cuando Jesús había maldecido la higuera. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe, ¿en quién? En Dios.
Ni siquiera dijo tened fe en mí. Amén. Sí, Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dice, que dijere, estaba hablando de un idioma de fe, porque está hablando de tener fe en Dios. Cualquiera que dijere a este monte, el monte no es un grupo de plantas, es una montaña, está hablando de una montaña. Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere, dice, creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No está hablando de que nosotros vamos a decirle a la montaña, córrete y échate a la mar. Está hablando del tipo de poder de la palabra de fe. ¿No? El tipo de poder es de mover un monte de su lugar, de mover una montaña. La fe mueve las montañas. Está hablando de las situaciones, de los problemas, de montones de cosas. Que está hablando él. No está diciendo que nosotros vamos a experimentar, decirle, bueno, quiero que ese edificio se corra del lugar. No, Dios no juega con eso. Está hablando de la intensidad. Está hablando del poder de lo que es la palabra de fe. Lo que es el poder del lenguaje de la fe. El Señor había maldecido una higuera que no daba fruto. O sea que estaba diciendo que Él tenía autoridad y poder en su palabra para aquellos que no dieran fruto se secaran. Y te decía, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Por cierto, os digo que cualquiera que dijere, pero estaba hablando de un idioma de fe, que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón. Eso es lo que hablaba, que preguntaba Johnny. Sí. El problema está en que nosotros dudamos, porque dice que si no dudamos en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Si nosotros realmente no dudáramos en nuestra posición de fe y nosotros oráramos con fe, Dios movería su mano de esa forma. Muchas más cosas. Pasaría muchas más cosas, pero nosotros nuestro lenguaje ha sido contaminado. Nosotros manejamos más el lenguaje del mundo que el lenguaje del reino. ¿El lenguaje del reino cuál es? Es un lenguaje de fe. Es un idioma diferente, porque es el idioma que tenemos que aprender, porque es el idioma que vamos a hablar en el reino de los cielos. Cuando el Señor decía en su palabra que si no dudáramos, eso pasaría, y que realmente todo lo que pidiéramos al Padre, eso lo concedería. ¿Cómo puede ser que no pasen las cosas? Es porque realmente nuestro idioma de fe ha sido contaminado por el idioma de este mundo, ha sido contaminado por la desesperanza, por la falta de fe, ha sido contaminado por el miedo, por el terror, que ha sembrado Satanás en la mente de las personas, llevándolos a encerrarse en sí mismo, a no creer en las promesas de Dios, en decirle, no, pero Dios no te ama a vos, Dios no te quiere a vos, porque mirá lo que estás pasando. Entonces todo eso lleva a tener duda en su corazón. Entonces cuando la gente ora, ya ora sin fe. Además que el que tiene duda, dice que es la palabra que es como las ondas del mar. Van para cualquier lado, ¿no es cierto? Para un lado y para el otro. Hoy parece que están bien, que tienen fe, al rato se deprimen, van para el otro lado y terminan hundiéndose, como también le pasó a Pedro, ¿no? Cuando caminó sobre el mar y en un momento él tuvo temor y dudó tal vez y por eso se hundió, ¿no? Entonces la fe hay que mantenerla, hermano. ¿Cómo se mantiene la fe? Y estando en comunión con Dios, orando, leyendo la palabra, renovando nuestra mente, nuestros pensamientos y hablando el idioma del reino también. Amén. El idioma del reino es la palabra de Dios. Nosotros tenemos acá tremenda enseñanza en lo que es en la palabra. No solamente en las cosas que Dios va a hacer con nosotros, sino aún en la forma de manejarnos en este mundo, en la forma de hablar, en la forma de entender las cosas. Porque fíjense, cuando el apóstol Pablo estaba preso,
o cuando sufrió las prisiones, en algún momento él dijo: mira lo que me ha acontecido, ¿por qué me acontece esto? ¿Dónde estás, Señor? Mira dónde estoy. ¿Qué hacía Pablo? Cantaban salmos e himnos, glorificaban a Dios. O sea que esa actitud de fe, ese lenguaje de fe, el hablar con salmos y himnos, a glorificar a Dios, fue lo que llevó de que las puertas de la prisión se abrieran todas. Amén. Y Pablo podría haber sido muerto mucho antes, por todas las cosas que él pasó. ¿Se acuerda cuando lo tiraron de arriba de un paredón? Cuando lo tiraron de los muros y lo dejaron por muerto. Cuando lo apedrearon y lo dejaron por muerto. ¿Por qué no moría Pablo? Podría haber muerto. Pero había propósito en su vida y todavía no había cumplido con todo lo que Dios le había mandado hacer. Entonces, cuando hay propósito en tu vida y tú tienes fe de que Dios va a cumplir eso en su vida, entonces se empieza a quitar ese velo de oscuridad delante de tus ojos y empiezas a ver con más claridad, porque ya empiezas a ver con los ojos de la fe, no con los ojos de la duda, porque la duda la siembra el enemigo. Cuando tú pides algo y tal vez en tu mente aparece una duda y te dice: pero hay personas con más necesidad que necesitan esto, y ya te entró la duda. Y bueno, si hay otro que tiene más necesidad, dáselo a otros. Ya dudaste. ¿Acaso Dios no tiene la capacidad y no tiene, podríamos decir, un depósito de bendiciones para bendecir a todo el mundo? O sea que si Dios ha decidido bendecirte y tú lo crees, Dios te va a bendecir. Pero si tú dudas, tal vez en una humildad que está pasada por encima, que no es la verdadera humildad, es: no, hay gente que necesita más y tal vez Dios no me lo va a dar a mí. Ya dudaste. También decimos a veces el texto famoso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de que se cumpla ese texto, ¿quién lo estaba diciendo? Lo estaba hablando Pablo desde la cárcel. Si tú lees unos versículos anteriores a todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vas a ver que Pablo estaba diciendo: por todo he sido enseñado, sé vivir en la escasez, pero también la abundancia. Luego de todos esos textos que él estaba siendo torturado, estaba en agonía, las mejores cartas de Pablo fueron escritas de la cárcel, viene el texto que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es porque primero tuvo que ser enseñado en la fe, Pablo. Tuvo que tratar con él, en peligro de muerte, en peligro de hambre, en intentos de muerte, en accidentes, en un montón de cosas, en enfermedades, en cárceles, en desnudez, en todo, peligro, en persecución, para poder decir después: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces nos agarramos de los textos bíblicos como muletilla, pero no vemos el contexto, por qué Pablo a lo último dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él ya había sido tratado, él había sido enseñado, tuvo años aprendiendo en el desierto, para que Dios le pudiera sacar todas esas estructuras, todas esas tradiciones y esa religiosidad que tenía el apóstol Pablo, y tal vez a nosotros también tenga que el Señor sacarnos todo eso para que podamos ser tratados y que nuestra fe sea aumentada y poder hablar el idioma del reino. Como Amén. ya dijimos, ¿no es cierto? El lenguaje del reino, el idioma del reino, no niega la realidad, ¿me entiende? No es como aquel que da el mensaje positivismo, ¿no? Como lo vemos, el virus no existe, ya no está más, no existe esto, no existen las enfermedades, no, las enfermedades existen, hermano. El virus existe, las enfermedades existen, las situaciones contrarias existen. Claro. O sea que la verdadera fe y el verdadero lenguaje de fe no niega la realidad, pero sí te lleva a entender de que Dios está sobre todas esas situaciones. Dios es más poderoso que cualquier situación difícil. Dios es más poderoso que el COVID-19, Dios es más poderoso que el cáncer, que las conspiraciones, es más poderoso que el SIDA, es más poderoso que montones de pestes que andan en este mundo. Dios es más poderoso, claro, pero las cosas tienen que acontecer y van a pasar. No quiere decir que el tener fe y hablar en fe, esas cosas van a desaparecer. No van a desaparecer. Van a estar, pero te van a enseñar
y vas a aprender de que Dios está sobre cada situación difícil, porque Él es el Dios de todo lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Lo único imposible somos nosotros, porque nosotros no creemos. A veces no creemos, a veces hacemos oraciones y las dejamos por las dudas. Algunas las hacemos por la duda, sin fe, ni creyendo de que Dios la vaya a cumplir. Y otras, a veces nos pasamos para el otro lado y lo queremos obligar a Dios, obligar a Dios que Dios cumpla cosas que dice, no, Dios, si no te las voy a dar esta. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer mal. Te va a apartar del camino, te va a sacar de la salvación. Entonces, esa no te la voy a dar. Pero la otra, si hubieras orado un poco más, si hubieras insistido un poco más, ya estaba, ya te la daba. Pero te quedaste porque tuviste duda. Es necesario de que nosotros como creyentes empecemos a cambiar el lenguaje y empecemos a hablar el lenguaje del reino, lenguaje de fe. Que aunque esté la situación difícil, nosotros seguimos creyendo que Dios es más poderoso que cada una de las situaciones difíciles. Y además que si cambiamos el lenguaje y lo incorporamos y lo ponemos por obra, yo creo que las oraciones que vamos a hacer van a cambiar también, porque vamos a cambiar nosotros, vamos a ser positivos. Entonces ya no vamos a repetir vanas repeticiones, como hacen los religiosos. Ya no vamos a repetir oraciones armadas, sino que la oración saldrá del Espíritu, porque el Espíritu dice que va a interceder con gemidos indecibles y vamos a tener el vocabulario del Espíritu. Entonces, por ende, esas oraciones van a cambiar y nuestra vida espiritual también va a cambiar y todo nuestro entorno también. Las atmósferas espirituales alrededor nuestro también van a cambiar porque nosotros estamos cambiando, porque nuestra mente está cambiando, si nosotros nos llenamos del lenguaje del reino, cambiamos eso. Y si no tienes fe, pídele a Dios. Dios es el que da la fe. Él es el que da la gratuita, fe. Es el que tenga poca fe, que pida. Amén. Igual que la sabiduría, el que tiene poca sabiduría, que pide sabiduría, pide con fe, y el Señor empieza a obrar, porque lo que mueve la mano de Dios es la fe. Amén. Es el creerle a Dios, es la fe lo que mueve la mano de Dios. Así es. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar para que Dios empiece a cambiar nuestro lenguaje, que nos pueda dar la capacidad de empezar a hablar en el lenguaje del reino. En el lenguaje del reino, que es un lenguaje positivo, porque es de fe. Pero no quiere decir de que niegue la realidad. La realidad existe y va a existir hasta que partamos de este mundo. Va a haber enfermedades, va a haber muertes, va a haber guerras y va a haber montones de cosas más. Como decíamos, yo hablaba el otro día con un pastor, le decía, es que nosotros podemos orar por lo que está aconteciendo y para que no se apruebe la ley del aborto, pero si la ley de aborto se aprueba, yo creo que está dentro de la soberanía de Dios, ¿no es cierto? ¿Y Dios va a permitir que se asesinen niños? No, Dios no quiere que eso pase, pero el hombre lo hace porque el hombre que toma decisiones no lo tiene a Dios. Pero nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que salir a quemar la ciudad? ¿Tenemos que salir a quemar los patrulleros, a pegar a los policías? No, nosotros ganamos las batallas en fe y en oración. En oración se ganan las batallas, porque la oración del justo tiene poder. Entonces, si una oración de fe es la que puede cambiar aún el curso de la historia que viene en contra. ¿Por qué? Porque Dios ya ha establecido un curso y a veces Dios permite ciertas situaciones para ver qué hacemos nosotros, los hijos de Dios. Nosotros podemos tomar una actitud y decir, bueno, que se haga la voluntad de Dios, pero ni siquiera oramos. Por ahí la voluntad de Dios es orar, porque el pueblo oraba y Dios escuchaba. Fíjense en la oración de Josué. Oró Josué y el sol se paró. Miren si tenía poder la oración con fe. ¿Me entiende? Entonces, dentro de los propósitos de Dios, la oración con fe es poderosa. Es poderosa para poder cambiar cualquier situación y para poder, si la situación no cambia, afrontarla. Y Dios te va a dar suficiente fe y fuerza para pasar por cualquier situación difícil. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor
que nos dé fe, que nos cambie el vocabulario, que podamos empezar a glorificar al nombre de Dios por lo que Él ha hecho y no a renegar por lo que no hizo. ¿Me entiende? Porque a veces nosotros perdemos tiempo en quejarnos por lo que Dios todavía no hizo. Y Dios te dice, estoy trabajando, hijo. Estoy trabajando contigo, hija. No te puedo dar eso todavía. No te lo puedo entregar porque te falta crecimiento. Todavía te falta un golpe de horno. Entonces no te puedo entregar. Y a veces la gente no entiende eso y reniega en contra de Dios. Dice, ¿por qué Dios no me da esto? Yo hace años que se lo pido. Y Dios está trabajando. Amén, amén. Dios sigue trabajando en cada una de nuestras peticiones y Dios te las va a entregar a medida que nuestra fe crezca y estés preparado para recibir las bendiciones de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que no caigan como el agua entre las manos y se te escurra por los dedos. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es para siempre. Que podamos crecer en fe para poder recibir esas bendiciones y poder proclamarlo, como así decía el Salmo, hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Eso es hablar en idioma del reino. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hemos hablado de tu palabra, Señor, y de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Necesitamos, Dios, cambiar nuestro vocabulario, nuestro idioma. Señor, sacar la contaminación de este mundo, de nuestro idioma, y empezar, Señor, a hablar con idioma de reino, como hablaba Cristo, Señor, cuando caminó por esta tierra, como lo hicieron después los discípulos de aprender, porque muchos de ellos se quejaban y tuvieron problemas hasta que aprendieron, pero después entendieron el idioma del reino. Y muchos de ellos, Señor, fueron azotados hasta la muerte, Señor, fueron decapitados, fueron crucificados, y aún estando presos, Señor, ellos alababan tu nombre, contaban las grandes cosas que tú habías hecho con cada uno de ellos. Ellos estaban contentos por padecer lo que había padecido Cristo. Pablo se gloriaba en los azotes, Señor, que le habían dado los judíos, porque era lo mismo que le habían hecho a Cristo. Señor, y a veces nosotros nos quejamos de un dolor tal vez de muela o de un dedo, de algo, Señor, y todavía no hemos experimentado el quebranto, Dios mío, porque necesitamos experimentar el quebranto, Señor, para poder entender, Señor, que esto es por fe, no es por obra. Y necesitamos ser quebrantados por tu Espíritu Santo para que podamos entender las cosas espirituales, para que podamos entender lo que es vivir en fe, Señor, y lo que es proclamar las virtudes de aquel Señor, las virtudes de aquel Señor que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz y la luz admirable. Señor, aquel que pagó por nosotros en la cruz. No hemos sufrido nada todavía de lo que Él padeció, Señor. Y si nosotros somos crucificados juntamente con Cristo, Señor, tenemos que morir a la carne y empezar a vivir en el Espíritu. Señor, y empezar a tener realmente la fe verdadera, que es una fe en el Espíritu. No es una fe natural, porque la fe natural nos sirve para el reino de los cielos. Señor, necesitamos tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, y que podamos cambiar nuestro vocabulario y que en nuestros labios pueda haber palabras de agradecimiento. Es decir, gracias Dios porque sacaste a mi hijo de la droga. Gracias Dios porque me has dado un techo. Gracias Dios porque tengo un plato de comida en mi mesa para compartir con mi familia. Gracias Dios porque todavía tengo salud. Gracias Dios porque si estoy enfermo, tengo un lugar donde ir a ver un médico, tengo una cobertura donde me van a atender. Gracias Dios porque si aún los médicos no pueden hacer nada, tú lo vas a hacer. Tú me vas a sacar de esta cama del hospital, de esta cama de la clínica, porque todavía hay propósito en mi vida. Por eso, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Quiero tener un propósito en mi vida para que tú puedas guardarme y yo pueda vivir en fe
basada en tus promesas, basado en tus promesas. Tiene que haber promesas en tu vida y en mi vida para que pueda tener una vida abundante de fe. El Señor te está llamando en este tiempo a comprometerte con Él, no con el hombre, sino a comprometerte con Él. Porque Él te dice, tú quieres que yo te guarde, tú quieres que yo te cuide, tú quieres que yo te sane, comprométete conmigo y yo guardaré tu vida, tu casa, tu familia, guardaré tu entrar y tu salir, porque son las promesas de Dios. Y Dios lo ha cumplido hasta ahora. Señor. Él te ha guardado de la muerte, te ha guardado de la enfermedad, te ha guardado de tantas cosas que a veces nos hacemos problemas por las cosas que no vemos. Pero hay tantas cosas que Él ya ha hecho. Señor, que podamos ser agradecidos. Padre, te agradezco, Señor, porque a mí en un tiempo me salvaste de la muerte. Señor, te agradezco porque has mantenido mi familia unida. Señor, te agradezco, Dios mío, por el trabajo, por el sustento. Señor, por el calzado, por la ropa. Señor, porque cada mañana me despierto y estoy respirando y puedo seguir, Señor, anunciando tu palabra. Gracias, Señor, gracias por todo lo que has hecho. Publicaré a los cuatro vientos todas las bondades del reino de los cielos y lo que tú has hecho por mi vida. Señor, agradecido estamos. Gracias, Señor, quiero a partir de este tiempo cambiar mi forma de hablar. Quiero empezar a hablar con fe, Señor. Quiero entender la fe. Señor, dame fe. Dale fe a mis hermanos. Aquel que no tenga fe, pida fe y el Señor le dará. Señor, dale fe. Dale fe, Dios mío. En el nombre de Jesús, llévate toda duda del corazón para que todo aquello que pidamos conforme a tu voluntad sea hecho. Sea hecho, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que esa fe sea soltada sobre mis hermanos. Gracias. Y empiece a cambiar su lenguaje. Sí, Señor. Que empiece a cambiar mi lenguaje. Gracias, que empecemos a hablar, Señor, como tú dices en tu palabra, que llamaremos a las cosas que no son como si fueran. Y si tenemos fe, así será. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu palabra, bendigo a mis hermanos, a cada uno de ellos, y te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, cale muy hondo en sus corazones, Señor, y así, Señor, se quede y pueda llevar frutos y frutos en abundancia. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han visto y han escuchado y aquellos que verán este mensaje. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, con fe, con la fe nuestra, con la fe de nuestros hermanos, vamos a orar por cada una de las peticiones de este día. En el nombre de Jesús. Gracias, Aleluya. Señor, por tu palabra, Señor. Oramos, Señor, por el pastor Juan Mesias, Señor. Queremos ahora, Padre, en esta hora, Padre, interceder, Señor, junto a todos nuestros hermanos que están escuchando. Padre, ahí, Señor, donde están, Padre, Señor, que comiencen a orar por nuestro hermano, Señor. En el nombre de Jesús, que se encuentra internado, Señor, por posible COVID. Dios. Señor, creemos que tú eres un Dios poderoso, Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, que llama a las cosas que no son como si fueran, Padre. Conforme a lo que dice tu palabra, Dios. Nos paramos en la palabra de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que Él tiene, hay un propósito en la vida de Juan, Señor. Señor, hay un llamado, hay un ministerio poderoso, Señor. Y que tú, Señor, harás que se cumpla, Señor, ese llamado. Padre, en el tiempo tuyo, Señor. Por eso oramos, lo bendecimos, soltamos la palabra, Señor, de sanidad, Señor, sobre ese cuerpo, Señor, sobre sus pulmones, sobre su vía respiratoria. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, comienza a orar, comienza a tocarlo en esta cama, Señor, de esa clínica. En el nombre de Jesús creemos que tú puedes hacer un milagro, Padre. Señor, sobre la vida de nuestro hermano. Señor, ministramos sanidad, Señor, como iglesia de Jesucristo, con la autoridad que tú nos das, Señor. Señor, enviamos la palabra, Señor. Aumenta su fe, Señor. Renuévalo, Padre, para que pueda recibir, Señor, en este momento la fortaleza del cielo, Señor. Venga sobre la vida de Juan, Señor. Y tú hagas la obra completa. También, Señor, levanta la vida de su familia. Fortalécelo, Señor. Fortalece la vida, Señor, de su mamá, Señor, que también está con síntomas. También soltamos la palabra sobre su vida, sobre su cuerpo, para que ella se sane ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Trae fortaleza sobre la vida de sus hijos, la vida de Johnny,
de Juan Cruz, Señor, ahora, del hijito de Yoli, Señor, de toda la familia, Padre, ahora trae tus fuerzas del cielo, Padre. Ahora, Dios, dale sabiduría en esta prueba, Señor, que están pasando, Señor. Pedimos que tú los guardes a nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por María Báez, Señor, por esa insuficiencia renal crónica. Es una hermana de la fe que está hospitalizada. Señor, también soltamos la palabra sobre esa vida para que ella se sane ahora de toda insuficiencia renal crónica y aguda. Padre, en el nombre de Jesús, soltamos la palabra. Sana la vida de mi hermana, fortalece su familia. Oramos, Señor, por la abuelita de Norma, Señor, María Alfonso, Señor. Te pedimos por esta persona, Señor, que es una señora grande, Señor, que tiene problemas en su alimentación, Señor, sea lo que sea, Señor, su problema de salud. Soltamos la palabra de sanidad sobre su cuerpo, sobre su estómago, sobre su hígado, su páncreas, sus intestinos, en el nombre de Jesús, para que ocurra un milagro. Señor, también oramos por su salvación, Señor, sálvala, Señor, liberta, Padre, esa vida, Señor, esa anciana, para la gloria de tu nombre. Seguimos orando, agradeciéndote por la vida de Claudio, Señor, porque yo sé que tú estás con él cada día, Padre. Señor, soltamos fe sobre la vida de Claudio, sobre toda su familia, para que ellos puedan tomarse de la palabra de Dios en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú lo estás fortaleciendo a Claudia. Señor, guarda la vida de su familia, Señor. Fortalece la vida de su madre, de Lidia, Señor, en este tiempo de prueba, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por Gustavo Pérez y toda su familia, Señor. Queremos presentártelo, Señor, a él, salud, Señor, a toda la familia de Valcarce, Señor, por sanidad, los sobrinos, Señor, los primos, Señor, soltamos salvación de Dios sobre todos ellos, sanidad de Dios, Señor, abre puertas en la economía, Señor, en el nombre de Jesús, guarda la vida de mis hermanos, guarda la vida de mi hermano que tiene que salir a trabajar, Señor, líbralo de toda peste, de todo virus, Padre. Oramos por la vida de Graciela San Millán, Señor, por sus intestinos, Señor, toda diverticulosis, Señor, que ella pueda estar atravesando todo problema en su páncreas, en su hígado, sanidad, en sus intestinos. Ahora, Señor, sea sanada mi hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Comienza a obrar en esos intestinos, Señor. Ahora, Padre, liberta la vida de mi hermana, Señor. Sánala, Señor, y fortalécela, Señor. Renueva su vida, Señor. Sus fuerzas, Padre, también. En el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Norberto, Señor. Señor, que es un familiar de mi hermano Tito, Señor, por un tumor en la vejiga. Padre, comienza a operar un milagro en esta vida, Señor. Tú puedes operar, Señor. Tú puedes tocar la vida de las personas. Señor, toca y toma control, Señor, de este hombre para que él pueda creer en Cristo, Señor. Salva la vida de Norberto primero, Señor. Y si es tu voluntad, Señor, que tú puedas operar un milagro, Señor, en esta vida. Oramos por la vida de Milton, Señor, que está atravesando cáncer y depresión. Señor, en el nombre de Jesús, y liberación te pedimos para él, Señor. Que tú, Señor, puedas tocar su vida, puedas romper las cadenas, toda cautividad, Señor, toda obra inmunda de las tinieblas sea cortada y quebrada, primeramente en su mente, Padre, para que tú puedas operar un milagro, Señor, y pueda todo cáncer ser secado, Padre, si es tu voluntad, Señor. Y oramos por la vida de Ramón, el papá, Señor, de mi hermana María, Señor, quien va a ser operado de un cáncer de estómago, Señor, tendrán que retirarle el estómago por completo para colocar una malla. Señor, si es tu voluntad, Padre, si es tu voluntad, si tú puedes hacer un milagro, haz un milagro en este hombre. Señor, opera un milagro en ese estómago, Padre. Señor, para ti no hay nada imposible, Señor, opera un milagro. Sánalo, Señor, saca todo cáncer de su organismo, Padre. Y si no es así, Señor, guía la mano de los médicos para esa operación. Sea como sea, Señor, que realmente tú lo estés guiando a los médicos, Padre. Tú les darás sabiduría a los médicos para que ellos sean guiados por ti en este tiempo, Padre. Señor, y por todas las personas, hermanos de la fe, conocidos, familiares, amigos que están atravesando en este momento este virus. El pastor Ferreira, que está con un problema coronario, Señor. Ahora pon tu mano, internado en el liga. Señor, por personas que están atravesando COVID, que es COVID positivo. Señor, oramos por los enfermos. Oramos por los enfermos de COVID, Señor, para que, Padre, tú los levantes
levantes de esa cama, Señor, para En que el se nombre de pongan Jesús bien, de Señor, Nazaret. para que se restablezca su salud, Padre. Y si es Oh, necesario que santo, pasen esta santo, prueba santo, para que su santo. fe sea aprobada, Padre, Señor, tu mano poderosa estará sobre esos Oh, hermanos de la sí, fe. Señor, Y si hay aleluya, personas que aleluya. no te conocen aún, Señor, este puede ser, Señor, un instrumento, Padre, para que pueda Oh, Señor, te resplandecerle la rogamos, salvación Dios a mío, esas por todo el personas. personal de Salva, salud, Señor. También, Señor, por todas las personas, Señor, que están por todo trabajando el en personal los de salud, hospitales, las sanatorios, enfermeras, los bomberos, técnicos. policía, todos bomberos, Oh, Señor, Señor, todas los las personas, médicos, funcionarios Padre. médicos, Señor, que tienen que estar, Señor, Oh, en el Señor, frente, ahora Señor, de batalla. fortalécelos, Señor, ahora líbralos trae de toda alivio, peste, trae un fortalécelos, renuevo, personal Padre, de y salud. cuídalos, Señor. Ahora, Dios mío. Oramos y los bendecimos. Oh, Bendecimos Señor, a por todos cada nuestros ambulanciero, gobernantes, cada Señor. enfermero, Bendecimos Padre, a en todas nombre de nuestras Jesús. autoridades de esta ciudad, los En el concejales, nombre de el Jesús. intendente, el presidente, los ministros, los Sí, gobernadores. Señor. Oramos por Argentina también. Soltamos la palabra, Ahora, Señor. Dios. Bendice a Argentina, levanta Salva a Argentina, Argentina, salva sácala Argentina. de esta situación. Fortalece, Señor, las manos cansadas, Oh, Señor. sí, Señor. Trae sabiduría de lo alto, Padre, a nuestros gobernantes. Pon temor de Dios en sus Oh, corazones, sí, Señor. para que la Aleluya. salvación venga sobre su vida en este tiempo. Señor, bendecimos nuestro país y bendecimos cada nación En de el este nombre mundo, de Padre. Jesús. Y soltamos palabra de vida, Señor, y vida en abundancia. Aleluya. Te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Gracias por Dios. tu palabra. En Aleluya. el nombre de Jesús. Amén, Sí, Señor. Y Que amén. se haga Gloria a tu Dios. voluntad, Padre, en el nombre de Gracias, Jesús. Señor. Gloria a Dios. Amén, Señor. Amén, Y amén. y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, Amén. hermanos. Los esperamos el día domingo. Vamos a compartir un nuevo maná el día del Señor, día domingo. Cualquier necesidad o pedido de oración, nos manda mensajecito. Nosotros vamos a estar orando también. Entre nuestras oraciones personales incluimos la vida de ustedes también, su salud, sea lo que sea la prueba que estén pasando, no duden en confiar y bueno, y ponga su fe en marcha, hermano. Amén. Comience a renovar su mente, sus pensamientos, comience a hablar con el lenguaje del reino, porque eso va a traer bendición y va a traer cambios en sus vidas espirituales, como hijos de Dios. Así que los bendecimos, Amén. hermanos. Amén. Amén. Los bendecimos, los amamos en Cristo y nos estamos viendo, si Dios quiere, Amén. el día domingo. Amén. Muchas bendiciones, fuerza Mucha salud para y todos. fe. Dios los bendiga grandemente. Amén. Bendiciones.